Bien, benvingudes de nou. Jo sóc Noé, no havia dit, el pastor d'aquesta església, i avui és un dia molt especial. És molt especial perquè avui és l'últim diumenge de l'any. Havies pensat això? Avui és l'últim diumenge de l'any, l'últim. S'ha acabat. I també avui és l'últim text de l'Evangeli de Joan i també s'ha acabat. Avui tot s'ha acabat, así que es un día muy especial. Acompáñame a Juan capítulo 21. Hoy tenemos el último mensaje del Evangelio de Juan. Hemos estado ahí un par de años, lo hemos interrumpido a veces para otras cosas, pero hemos estado ahí un par de años descubriendo a Jesús. Hemos titulado esta serie Subversivo, Inspirador y Radiante, ¿no? Y hemos estado descubriendo a este Jesús que a veces rompe nuestros paradigmas, se vuelve subversivo, porque no es el Jesús que a veces nos hacemos un Jesús a nuestra medida, nos hacemos nuestro crucifijo, un crucifijo ahí, y a veces Jesús rompe nuestros paradigmas un poco, ¿no? Y estamos en ese proceso de descubrirle, por eso aún le estamos siguiendo, le estamos descubriendo, ¿no? Inspirador, pues Jesús es inspirador, siempre está por nosotros y para nosotros, y radiante, porque es Dios. Y brilla, y está lleno de virtud todo el tiempo, ¿no? Y hoy vamos a verlo de nuevo. Como decía, hoy terminamos ahí en el capítulo 21 y hoy vamos a ver un encuentro muy personal. Es curioso y hablaremos un poquito de esto, que Juan termina con un encuentro muy personal. No es como a veces nos imaginamos la iglesia o el ministerio de Jesús, es un encuentro muy personal. Y Jesús quiere restaurarnos. Él siempre quiere hacerlo con todos nosotros, da igual el momento en el que estemos de la vida. Jesús quiere restaurarnos y Jesús quiere darnos propósito. Él quiere hacerlo. Y es lo que está haciendo con Pedro en nuestro texto hoy. Así que vamos a leerlo. El último texto del Evangelio de Juan, que me da mucha pena terminar la serie de mensajes aquí en Juan. Leemos ahí el verso 15, dice, cuando terminaron de desayunar, ¿recuerdas el desayuno? Habían tenido un desayuno con Jesús en la costa, en la playa, en la orilla del mar de Galilea, un momento muy especial. Allí era la tercera vez que Jesús se presentaba a los discípulos resucitados, y están ahí, han terminado de desayunar, la sobremesa otra vez, Jesús aprovechando la sobremesa. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, seguramente dando un paseo, luego veremos por qué podemos intuirlo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, ¿recuerdas cuántas veces falló o negó Pedro a Jesús? Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Te aseguro que cuando eras joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. El 19. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto añadió, sígueme. ¿Te suena? Así comenzó la historia, sígueme. Al volverse, Pedro vio que los seguía. ¿Ves que están dando un paseo? Jesús le encantaba charlar en los paseos. Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que es el que escribe. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? 22. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Y el último verso del Evangelio. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Hasta ahí la lectura, porque ahí acaba el Evangelio. Mi título hoy, Restauración y propósito. Restauración y propósito. Recuerdo cuando llegué al seminario en 2016 y no lo conocía demasiado porque no había estado allí. El seminario además está en Castelldefels, yo vivía en Gran Canaria, como saben muchos. Y yo me imaginaba una gran institución con grandes profesores, con rigor académico, una institución robusta, etcétera, ¿no? Donde poder formarme, donde poder aprender como deseaba y todo eso. Pero cuando llegué allí, vi algo que es totalmente normal, pero yo no lo había pensado de esta manera, ¿no? Estaba imaginando una institución con profesores entregados a su labor, con alto rigor académico, etcétera, ¿no? Y cuando llegué allí, ¿qué encontré? Pues no encontré una institución, encontré personas, y fui conociendo personas. Y los profesores, que para mí simplemente mi expectativa era que fueran profesores con un alto rigor académico, capaces de enseñarme, de llevarme a un siguiente nivel en mi aprendizaje acerca de la teología, de la escritura y todo eso, eran personas. Personas con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus luchas, con sus temores, con sus flaquezas, con sus fortalezas, con sus días malos, con sus días buenos. Un cúmulo de personas. No había ninguna institución como yo quizás me había imaginado. Eran personas con un rol. Obviamente, ¿no? Todos tenemos un rol en la vida, el suyo era estar allí en el seminario, pero no dejaban de ser personas. Y el sitio donde fui era un sitio compuesto por personas. Y el final de Juan hace lo mismo hoy para la iglesia, para el cristianismo. También el cristianismo, cuando pensamos en él, incluso como cristianos, ¿no? Pensamos en una institución, ¿no? Por eso una frase, la iglesia podría hacer tal cosa, o ¿por qué la iglesia no hace? Como si hubiera una institución que pudiese hacer cosas, ¿no? Pero la iglesia no existe si no existen los discípulos. También son personas. Y son personas y más particularmente con sus desafíos, con sus luchas, porque normalmente las personas que van a Jesús es porque han tenido conciencia de su necesidad, ¿no? De Dios. Han visto esa virtud en Dios, han querido correr a esa vida que hay en Dios. Personas rotas, personas con virtudes, personas con victorias también, pero personas. No hay una iglesia fuera de la comunidad de los discípulos, es la comunidad de los discípulos la iglesia. Y Juan termina así, termina en las distancias muy cortas, dejando muy claro, está Jesús, está Pedro, está Jesús restaurando a Pedro. Recordemos que Pedro había negado 3 veces a Jesús, Pedro estaba hecho un desastre por dentro, y Jesús está tratando con una persona rota, herida, que ha caído, que ha roto todas sus expectativas, que pensaba que había roto todas las expectativas de Dios también, personas. Luego está Juan por ahí, el discípulo a quien Jesús amaba, pero personas, como tú y como yo, con sus desafíos, con sus virtudes y con sus carencias, y eso es la iglesia también. Y a veces pensamos en la iglesia o en la comunidad de Dios, ¿dónde está, no? ¿Dónde está la institución? No existe más allá de los discípulos, no existe. Somos tú y yo siguiendo a un maestro que sigue llamando con la misma palabra. Sígueme, sígueme. Y así en las distancias cortas termina el Evangelio. Esto es singular porque Juan decide terminar así. Juan está guiado por el Espíritu de Dios, pero Juan decide terminar así este Evangelio. Una conversación muy cercana, ¿no? Y Jesús llama ahí a Pedro otra vez, sígueme. Y quizás es lo que necesitamos escuchar hoy también. Sígueme. Lo primero que vemos en el texto es esta cercanía y restauración. Mi primera idea hoy, mi primer punto hoy, cercanía y restauración, versículos del 15 al 17. Es interesante dónde sucede esto, y es después de desayunar. Es este momento especial, es uno de mis textos favoritos, no vamos a volver a él hoy. Este desayuno en la playa, dice los versículos anteriores, el 13 por ejemplo, Jesús se acercó, tomó el pan, lo repartió, hizo lo mismo con el pescado. Jesús estaba ahí sirviendo a sus discípulos. Muchos habían huido de él, pero ahí estaba Jesús sirviendo a sus discípulos, amando a sus discípulos otra vez, ¿no? Y Jesús comienza esta conversación donde las palabras se repiten.
No es una conversación muy compleja. Jesús ni siquiera usa muchas palabras, ¿no? No le da un super sermón o una super proposición teológica a Pedro. Si miras lo que Jesús dice en la conversación, es muy sencillita la conversación. Era más importante el momento en sí, no sé, las miradas, lo que se estaba respirando en el ambiente, que las mismas palabras. Pedro había negado a Jesús, hasta ahí llegamos, ¿no? Pedro había negado a Jesús tanto con su vida como con sus palabras, tanto por lo que había hecho como por lo que había dicho. Ya se cruzó con la mirada de Jesús, eso lo vimos hace tiempo ya lloró a causa de eso, todo eso había sucedido ya. Y Pedro está muy revuelto a causa de todo eso. Habían pasado semanas, habían pasado días, y Pedro está muy revuelto a causa de todo eso. Y Jesús es quien se acerca. Esto ya es interesante, ¿no? Jesús es quien se acerca. No sé quién inició el paseo, pero en algún momento de ese paseo, después de la comida, imagínate la situación, ¿no? Están en una playa, no sé si hay arena porque no es el mar, es un lago, ¿no? Pero están ahí en la costa de un lago, han terminado de desayunar, pescado a la brasa y pan, y de repente están dando un paseo. Y se quedan, en algún momento, Jesús y Pedro solos. Se adelantan, lo que sea, se quedan solos hablando, ¿no? Y comienza esta conversación. Y es Jesús quien toma la iniciativa. Y se repite lo mismo todo el rato. ¿Qué pregunta Jesús? Pedro está revuelto, Pedro está destrozado, no sabe qué Jesús piensa de él. Y Jesús le pregunta, ¿me amas? Una pregunta gigantesca, ¿no? De repente, ¿no? ¿Me amas? Y Pedro todo el rato responde, Señor, sabes que te quiero. La nueva versión internacional, curiosamente la que suelo leer normalmente, usa diferentes palabras. Si te fijas, cuando Jesús pregunta, la nueva versión internacional pone, ¿me amas? Y cuando Pedro responde, dice, ¿sabes qué? Te quiero. De hecho, en el griego, no quiero ponerme mucho en este tema, pero hay muchas palabras para hablar del amor. En español un poquito también. Jesús está preguntando, ¿me agapas? Que es la palabra para el amor extraordinario, el amor de una madre, el amor que da sin esperar recibir nada a cambio, el amor que se sacrifica, el amor que va a por la otra persona, que es como Dios ama, ¿no? Entonces Jesús le pregunta, una palabra gigantesca, ¿no? Jesús le pregunta, ¿me agapas? Y Pedro le responde, te fileo. Que fileo es el amor filial, es la palabra más parecida en castellano, el amor de amistad, el amor de compañerismo. Entonces Jesús le pregunta, ¿me agapas? Que es una palabra gigantesca. Y Pedro dice, Señor, sabes que te fileo. Hay ese juego de palabras bonito ahí, ¿no? Y el gran discurso de Jesús. Jesús pregunta, Pedro responde. ¿Y cuál es el gran discurso de Jesús cada vez? 3 o 4 palabras. Cuida de mis ovejas. Apacienta mi rebaño. No hay muchas palabras. No hay muchas palabras. Es interesante que Jesús no juzga a Pedro por su pasado, sino que lo restaura y lo habilita para su futuro. Y eso son buenas noticias. De hecho, son las buenas noticias de la gran noticia de Jesús. Evangelio, algunos sabéis, es esta palabra griega que no traducen, en griego es evangelium y en castellano evangelio, no la tradujeron, pero la traducción es una gran noticia. Una gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? Que hay restauración. Justo esta es la gran noticia, que Jesús no juzga a Pedro por su pasado, sino que lo restaura y lo habilita para su futuro, para que pueda vivir. Y la restauración es lo que brilla en el texto. Buenas noticias. Pero hay mucho más también, hay detalles ahí en esa conversación tan sencillita, de preguntas y respuestas idénticas todo el tiempo. ¿Qué es el cristianismo? Pues lo primero que nos deja ver eso es que no tiene tanto que ver con hacer cosas, sino con amar a Dios. Jesús de nuevo está descubriendo la pólvora, ¿no? Tiene que ver con amar a Jesús, amarle de verdad, apreciarle de verdad. Una relación genuina en la que estamos aprendiendo a apreciar, a ver, a estimar quién es Dios y quién es Dios de manera especial en Jesús. Porque es la pregunta de Jesús, es su primera pregunta. No sabemos qué habría respondido Jesús si Pedro le hubiera dicho, no lo sé si te amo o no te amo. Pero responde, sí te amo, entonces Jesús dice, está todo ok. Entonces, lo siguiente, pero la pregunta es, ¿me amas? Segundo, no se trata de hacer cosas de manera general, se trata de estar por personas. Porque Jesús no le dice a Pedro, pues venga, a construir catedrales o a generar un movimiento, le dice, cuida de la gente.
cuida de la gente, sirve a la gente. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta conversación? Es el de siempre, si te fijas. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida de Dios amando a Dios y que luego eso replique en cómo nos entregamos y amamos a la gente. ¿Te fijas que es la misma historia de siempre? Amar a Dios y amar a las personas. Entonces, ¿qué significa para ti seguir a Jesús? ¿O qué significa para ti el cristianismo? Porque como es tan sencillo y a la vez tan difícil, hay a veces cosas muy sencillas que son muy difíciles. Por ejemplo, una formulación muy sencilla. Tenemos que alimentarnos de manera saludable. ¿A que todos lo entendieron? ¿Cuántos lo han hecho esta semana? Hay cosas sencillas, a veces las cosas más sencillas son las cosas más difíciles. Entonces, amar a Dios y amar a la gente, eso es muy sencillo de entender. Ahora hazlo. Ama a tu amigo cuando no es quien tú deseabas, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, al que está por debajo de ti, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio. Hazlo cuando las cosas no son, cuando todo no gira alrededor de tú ser el centro de todas las cosas. Es difícil. Entonces nos montamos cosas más fáciles. Pues vamos a hacer cosas. Vamos a hacer otras cosas. Vamos a dedicarnos a hacer otras cosas que no sean tan complejas. Entonces nos tenemos que preguntar de cuando en cuando qué significa para mí seguir a Jesús y el cristianismo, porque si son otras cosas, toca ir con Jesús y dar un paseo con Jesús. O también puede ser que solo para nosotros sea mi restauración, la vida de Jesús en mí, que Él me prospere, que Él me dé todo lo que necesito. Eso está bien en un sentido. Pero luego Jesús nos envía a cuidar de otros más. Quizás la pregunta entonces es, ¿a quién estás cuidando? ¿Quiénes son las ovejas a las que estás sirviendo? ¿Con quién estás caminando? ¿A quién estás animando? Sé un discípulo y haz discípulo. Sé un discípulo y haz discípulo. Las dos cosas. Y Jesús es tan extraordinario que nos restaura siempre. Pedro, no entramos en eso ahora, ya hablamos de eso, metió la pata muchísimo después de 3 años con Jesús. Y Jesús está aquí para restaurar. Para restaurar. Y luego la pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas de verdad? De hecho, la primera es, ¿me amas más que estos? Pone a Pedro un poco ahí en alerta, ¿no? ¿Me amas de verdad? Y luego le dice, pues abre tu corazón y tu vida a otros, como yo hago contigo. Abre tu vida, tu espacio, tu tiempo a otras personas. ¿Me amas? Sabes que te fileo, sabes que te quiero, Señor. Cuida de mis ovejas. Es así de sencillito. Y no sé cuál es tu oveja, si es escuchar a tu vecino que necesita a alguien con quien hablar. No sé si te has dado cuenta, pero la gente no tiene personas que le escuchen. Todos queremos hablar. Todos queremos hablar. A veces estamos haciendo que escuchamos, pero realmente estamos esperando nuestro turno para hablar, porque lo que queremos es hablar. Incluso con nuestros mejores amigos nos está contando algo y estamos aguantándonos para no decirle, yo también lo hice, o escucha mi historia. Aprender a escuchar, no esperar nuestro turno para hablar, ya es muchísimo. Alguien escribió, no sé si era un psicólogo o alguien, que es una de las formas más poderosas de amar. Escuchar de forma activa, escuchar de verdad. Y al final que haya un silencio si es necesario, escuchar de verdad. Quizás eso con tu vecino, quizás algo con un compañero de trabajo, alguien que estás viendo que entra y sale solo siempre, a quien invitarle a un café, alguien a quien ayudar, alguien con quien ser generoso. Alguien a quien hablarle de Jesús. No lo sé qué significa para ti, pero hay gente a tu alrededor a la que puedes ayudar, de hacer de este mundo un lugar mejor, traer el reino de Dios, es lo que significa. Segunda idea en el texto, segunda etapa, el coste del discipulado. Fíjate, son las maneras en las que Juan decide cerrar, guiado por el Espíritu Santo. Primero esta conversación profunda, sencilla pero profunda, y ahora Jesús hace un giro ahí rápido, versículo 18, el coste del discipulado. Dice el texto, el 19 especialmente, que Jesús deja entrever, no sé si Pedro lo pilló en ese momento, pero Juan ya lo pilla cuando lo escribe, ¿no? Jesús deja entrever que Pedro va a ser sacrificado como mártir, ¿no? De hecho, la historia de la iglesia de los primeros siglos se escribe que fue crucificado al revés, ¿no? No quería ser crucificado como su Señor. Ahí el versículo 18, creo, dice que te abrirán tus manos, ¿no? Jesús está dejando entrever que será sacrificado como mártir. A nosotros Juan nos lo dice en el versículo 19, literalmente, ¿no? Entonces, ¿me amas? Señor, te amo. ¿Me amas? Señor, te amo. ¿Me amas seguro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el discurso? El discurso motivacional, el coaching que le hace Jesús luego. Te van a reventar por mí.
Entonces, si ya tienes claro que me amas y me quieres seguir, que sepas que te van a reventar por mí, vas a sufrir por mí, lo vas a pasar mal por mí, van a acabar con tu vida por mí. Ese es el discurso motivacional para empoderarle e impulsarle hacia el futuro. Vas a entregar tu vida por mí. Y acto seguido, una palabra. Sígueme. El discurso motivacional, te van a reventar por mí. Sígueme. Vamos adelante. La realidad del amor y el sacrificio mientras seguimos a Jesús. Todo está ahí latiendo muy fuerte, ¿no? Juan seguro que está teniendo una experiencia bonita, poderosa del amor de Jesús, porque Pedro es ahora. Pedro quizá estaría esperando que Jesús le recriminase cosas. ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué miraste así? ¿Por qué maldijiste? ¿Por qué maldijiste cuando te preguntaron si me conocías? ¿Por qué hiciste esas cosas? Es lo que seguramente Pedro esperaba, ¿no? ¿Piensa? Pero Jesús le dice, ¿me amas? Y no lo dice, pero es evidente para Pedro que Jesús le está diciendo, porque yo te amo. Porque yo te amo. Yo sí te agapo. Yo sí te agapo. La realidad del amor y el sacrificio mientras seguimos a Jesús. Y versículo 19, esa palabrita, es interesante y no tenemos conclusiones en la escritura de esto, pero Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le ama. Y Pedro negó 3 veces a Jesús. Y aquí podríamos sacar conclusiones o no. No sabemos por qué lo hizo así, pero es interesante la relación. Quizás Jesús quería que fuera claro para Pedro que a pesar de que había metido la pata y mucho, su identidad no estaba en sus fallos, sino que su identidad estaba en el hecho de ser un hijo de Dios, amado por Dios, aprendiendo a amar a Dios. 3 veces le preguntó para que él interiorice y clarifique para sí mismo que su identidad no está en sus fallos, en las veces que ha metido la pata y mucho, sino que su identidad está en si ama a Dios o no, si es amado por Dios o no. Quizás es por eso. Y aquí la palabra, se cierra este ciclo de restauración y se cierra otro ciclo que aún sigue, sígueme. Es la palabra con la que comenzó toda, fue la primera palabra. ¿Cuándo comenzaron los discípulos a ser discípulos de Jesús? Justamente después de que Jesús le dijera, sígueme. Los que no le siguieron nunca fueron discípulos. Pero Pedro, Juan, todos estos, Jesús dijo, sígueme. Siguieron a Jesús y ahí comenzaron a ser discípulos. Y la palabra es la misma otra vez. Podemos decir, sigue siguiéndome. De hecho, sígueme está en este presente que ahora no sé cuál es, que no es un presente en el tiempo, ¿no? Un poquito más adelante te va a volver a decir, sígueme, porque es una palabra, un verbo en el camino, ¿no? El mismo llamado de siempre. Ahora, ¿es un sígueme un poco diferente? Sí, es como cuando hablamos con nuestros hijos. Hay temas, por ejemplo, que a mis hijas no les gusta mucho hablarlos, son temas a veces crudos y tal, que dicen en la mesa, ay papá, no nos gusta hablar de estas cosas, ¿no? Hay adultos que están preparados para hablar de según qué cosas, hay niños que no, los jóvenes. No todos podemos tolerar el mismo grado de información. Por eso incluso las películas, ¿no? Tienen edades para poder verlas y todo esto, ¿no? Pedro está en un punto en el que ya puede escuchar, por su madurez, su experiencia con Jesús, ya tiene ojos para ver lo extraordinario que es Jesús, que Él es el punto. Entonces Jesús le puede decir, en la misma frase, te van a reventar por mí, sígueme. Porque Pedro ya puede ver el valor que tiene Jesús y a pesar de que Jesús le está diciendo que va a sufrir por Él, va a responder al llamamiento porque vale la pena. Él ya lo entiende, ya está madurando un poquito, está más adelante en el camino, pero la palabra es la misma. Ven conmigo, lo hemos dicho un montón de veces, no se trata de otras cosas. Tenemos un maestro, discípulo, esta palabra menciona de mis hijas hoy. Papá, esta palabra está muy gastada, hay que buscar vocabulario nuevo. Vale, busquemos vocabulario nuevo, podemos hablar de aprendices, por ejemplo, ¿no? Lo hemos dicho otras veces. Un aprendiz es alguien que está con un maestro porque ese maestro lo ha convocado a eso, quiere que esté con él, está con ese maestro, para seguir a ese maestro, para ser como ese maestro y hacer las cosas que ese maestro hace. En cualquier profesión es así, el aprendiz es eso. Con Jesús es igual y el llamado es el mismo. Aquí es más maduro, pero es lo mismo, estar con Jesús, seguir a Jesús, escuchar a Jesús. Y tercera etapa en el texto, tercera y última etapa en el texto. No recuerdo cómo lo puse ahí, caminando juntos, pero de forma individual.
En el versículo 20 comienza esta tercera etapa, o así lo dividí yo. Jesús le está hablando de cosas profundas, ¿no? Está diciendo lo que va a sufrir, etcétera, sígueme, no sé qué. Y Pedro mira para atrás y ve que Juan les está siguiendo. Juan va detrás de ellos, ¿no? Quería estar en medio de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Y Pedro mira para Juan, su compañero, su amigo, su codiscípulo, su coaprendiz, con quien estaba siguiendo a Jesús tanto tiempo. Pero Jesús le recuerda, sí, vamos juntos. Y la Biblia y el mensaje de Jesús está lleno de esto. Esto es una comunidad que va junta. Pero ahora Jesús hace otro énfasis. Pero primero es individual. Primero es individual. Porque si la comunidad se llena de gente que no tiene un encuentro personal con Cristo, dejaría de ser una comunidad cristiana. Y se convertiría en cualquier otra cosa. A veces pasa, ¿no? Se convierte en una asociación, se convierte en algo benéfico, lo que sea, que está bien. Pero ya no sería la comunidad de Cristo, lo que llama la Biblia la iglesia, la familia de Dios. Jesús le está diciendo, primero es individual. Es cierto, nuestro lema incluso es creciendo juntos. Esto es cierto, es muy cierto, pero solo es posible si hay una entrega individual primero. Para ser parte del juntos es imprescindible primero el yo con Jesús. El yo con Jesús. Mira el texto, versículo 20. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Le tenía clarísimo, el Deo me estimas tan, él tenía ya, se pasó el juego ya. 21. Al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y este? Está hablando con Jesús, ya Pedro se vino arriba, ¿no? Ya Jesús lo había restaurado y tal, y ya empiezan a hablar de tú a tú con Jesús, ¿no? ¿Y este? Y Jesús, 22, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Y qué le vuelva a decir? Tú sígueme. Tú sígueme. Y esto es súper interesante, es súper importante en la iglesia. Porque a veces la frustración o la forma en la que vemos a Dios o la forma en la que experimentamos a Jesús o lo que sea, viene de la imperfección que vemos en los otros en la iglesia. Y el error es ese. Y está bien luchar por una iglesia que ama a Dios con todo. Pero nuestra vista tiene que estar en Jesús. Y Él ha de ser suficiente primero para que luego la iglesia funcione. Jesús le está diciendo de alguna manera, ¿por qué te comparas con otros? ¿Por qué estás pensando qué hacer tú en relación a lo que haga Juan? Sígueme tú, le dice Jesús. Entonces, ¿a quién seguimos? Seguimos a otras personas, seguimos a la iglesia tal, al movimiento tal, seguimos un movimiento moral. Hay muchos en las iglesias siguiendo un movimiento moral o un estatus religioso rígido y cuando cambian ciertas normas o yo qué sé, cualquier tontería en la forma de vestir, de ser o de hacer, ya no nos gusta porque seguimos ese estatus religioso rígido. No, Jesús nunca nos dijo que siguiéramos algo así. Jesús nos dijo que siguiéramos una sola cosa, a Él, que estuviéramos con Él para ser como Él. Entonces, podemos ser personas, digámoslo así, visualmente muy diferentes, y es algo que siempre os digo que me encanta, ¿no? Que haya todo tipo de personas aquí, de todo tipo de cultura, de todo tipo de énfasis en la vida, con todo tipo de gustos musicales, artísticos, lo que sea. Pero ¿cuál es la distinción? ¿Cómo somos? Porque da igual que seas una persona de una manera visualmente o de otra manera visualmente, qué estilo te guste, lo que sea. Pero que estamos aprendiendo a amar, a ser como Jesús. Y el cómo somos es como Jesús. ¿Por qué? Porque somos aprendices de Jesús. Esa es nuestra identidad, ser discípulos de Jesús para ser como Él. Jesús nunca le dijo a los discípulos, todos tienen que usar mis chanclas de cuero de cabra y mi bata de no sé qué. No está en la Biblia eso. Sino sed como yo, amad como yo os he amado. Eso está todo el tiempo. Amad como yo he amado. Como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Un movimiento de ser como Jesús. Ser como Jesús. Estas sí son las señas de la iglesia. Seguimos a un maestro lleno de amor y sacrificio. Estas son las señas. Un maestro, seguimos a un maestro como aprendices, lleno de amor y sacrificio real. Pero a veces nosotros nos perdemos en los detalles y a todos nos pasa un poco, ¿eh? Porque esto otra vez es muy sencillo, pero es todo un desafío. Y mira el texto.
Por este motivo, 22, por este motivo corrió entre los hermanos el rumor, mira con lo que se quedaron ellos, el rumor de que aquel discípulo no moriría. Jesús les está diciendo, lo importante es que me sigas a mí. ¿Con qué se quedaron ellos? Con que Jesús dijo que Juan no moriría. Pero Jesús, y dice Juan aquí, lo clarifica, pero Jesús no dijo eso, que yo no moriría. Solamente dijo, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sígueme tú. El punto es sígueme tú. Pero nosotros nos quedamos a veces con los detalles. Jesús dijo, se trata de seguirme a mí. Se trata de seguirme a mí. Entonces, esto primero es triste, mirar a los demás. Porque encima entramos en dinámicas tóxicas como los juicios de valor, juzgar en qué punto está el otro siguiendo a Jesús o no. Nadie nos ha llamado a hacer esa labor del Espíritu Santo, de evaluar si otros están siguiendo a Jesús o no. Nadie nos ha llamado a jugar ese rol. Nos perdemos este privilegio y por eso es triste de que el punto es que somos queridos por Jesús y es a Jesús en quien tenemos que seguir. Nadie nos llama a juzgar cómo otros responden a su llamado, sino a responder a su llamado. Responder a su llamado, sí. Y es triste porque nos perdemos lo importante. No os preocupéis si los nenes hacen ruido, que a mí me encanta que hagan ruido, están autorizados para hacer ruido, los padres que no sufren. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar en medio del ruido. En la iglesia tiene que haber algo de ruido. Segundo, restamos al reino también. Porque tú puedes aportar al reino lo que solo tú puedes aportar. No tenemos que ser todos iguales, ni tenemos que andar evaluando cómo somos. Tú puedes aportar al reino siendo como eres tú, según tu cultura, tus gustos, y llegar a un tipo de gente que yo nunca podré llegar, a tu círculo de influencia. Solo tú puedes ser y hacer lo que Dios te ha llamado a ti a hacer y hacer con las personas que Dios ha puesto en tu camino o a las que vas a buscar para que estén en tu camino. Solo tú puedes hacerlo. En la era esta de las redes sociales, todos son comparaciones, ¿no? Todo el mundo se compara. Algo que está prohibido en casa, al menos no sé si hemos hablado hasta qué edad, pero de momento está prohibido, es hacer, ¿cómo se llama esto de pasar los vídeos así? Scrolling. Perdón. Nuestras hijas aún no tienen redes sociales porque no tienen la edad legal para tenerlas, creo que es 16 años la edad legal, ¿no? Pero sí les dejamos ver algo en YouTube y hace muchas cosas. Nuestra casa es una casa muy libre, ¿no? Pero no tienen redes sociales, Instagram y esas cosas no. Pero a veces en YouTube, en YouTube ya, como esto es adictivo, también añadieron lo del scrolling en los shorts. Y eso lo tenemos prohibido porque ahí nos despistamos en los detalles. Y entramos en ese mundo de las comparaciones de qué hace aquel, qué no hace aquel, qué puede hacer el otro. Y sucede algo súper triste. Estas dos cosas, mira qué tristes son. Y las hacemos todos, pero si las pensamos ahora desde fuera, mira qué tristes son. O juzgamos porque no son esas personas lo que deberían ser, o no hacen lo que deberían ser y las juzgamos, mira tú. O nos frustramos porque están mucho más allá que donde estamos nosotros y nos han sobrepasado y nos llevan ventaja por delante. O la juzgamos, y eso es oscuro porque no estamos llamados a hacer eso, sino a amar. O nos sentimos frustrados porque están muy por delante de donde se supone que estamos nosotros. Esas dos cosas. Y Jesús en este texto diciendo, tú sígueme, nos hace libres de todo eso. Nos da libertad de todo ese mundo de comparaciones y juicios de valor. De hecho, todos tendemos a hacer juicios de valor. Según tu tendencia y tu corazón, tendrás una tendencia mayor o menor. Se influye cómo eres también. Pero cuando hagamos esos juicios de valor y comencemos a evaluar cómo una persona es o lo que una persona está haciendo, que es normal y lo harás, mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira otra vez lo mismo, esos tipos de juicios de valor, lo vas a hacer, arrepiéntete, pero lo vas a hacer. Y cuando lo hagas, en ese momento intenta recordar, ¿cómo puedo amar a esa persona? Porque el amor lo cambia todo. Normalmente el juicio de valor es porque te da rabia como es o una cierta envidia escondida de otras cosas de su propia vida. Pero el amor lo cambia todo. Jesús nos quiere liberar de ese mundo de comparaciones y nos dice, tú sígueme. Y este segundo sígueme del texto es diferente al primero porque Pedro se distrae y ahora el llamado es a la obediencia individual. Jesús nos llama a concentrarnos en seguirle, en seguirle. En ocasiones, termino con esto, es importante cuando
somos cristianos y nos identificamos con Cristo, porque a veces en la vida hay muchas personas con las que compartimos. Hay amigos, hay incluso otras personas que pueden ser también cristianas con las que compartimos incluso nuestra fe y todo eso, pero a veces no, y yo lo he experimentado, el sentirte solo siguiendo a Jesús, o sentirte solo como cristiano. Quizás tenías alguien con quien tomarte algo algún día, pero no tenías nadie con quien poder compartir tu fe y tus convicciones más profundas, ¿no? De hecho, yo un día quejándome con Dios de esto, estaba orando y quejándome de esto, Dios me dijo, te tiene que bastar con verme cuando despiertes. Literalmente me dijo eso, orando el Salmo 17:15, es lo que dice ese versículo, me bastará con verte cuando despierte. Y era de ser suficiente, ha de haber un seguir a Jesús individual, porque a veces será lo único que tendremos en la vida. Jesús nos llama, sígueme. Y el sígueme es más una dirección de vida, esto es una frase que encontré, es más una dirección de vida que una decisión de un día. Es más una decisión de vida que una decisión de un día. No sé si te pasa con el Google Maps, pero depende por dónde circules. A veces te da instrucciones que sobran, porque hay 3 carriles y es obvio que hay que seguir recto, y te dice que te desvías a la izquierda cuando no hay un desvío, simplemente había un desvío a la derecha. A veces hay instrucciones que sobran. Y hay veces cuando hay, sobre todo en Barcelona, 200.000 carteles, y no está claro lo que te está diciendo. Continúa por la B15 y hay mucha información, pero B15 no aparece por ninguna parte y te desvías, ¿no? A veces nos desviamos porque nos equivocamos. Metemos la pata y nos equivocamos. A veces nos desviamos porque nos despistamos, como Pedro, mirando a otras personas, mirando a otras cosas, a veces hablando, ¿no? A veces vamos en el coche, sería yo hablando, y tenía el eso sin sonido y nos fuimos, ¿no? O nos despistamos o nos equivocamos. ¿Y qué hace Google Maps cuando pasa eso? Recalculando. Ese es el momento con Jesús, cuando Jesús otra vez dice, hay tiempo, sígueme. El punto siempre es el mismo, ven conmigo otra vez. Sígueme, estate conmigo para que seas como yo y hagas las cosas que yo hago y disfrutes de la vida que solo hay en mí. Agua que quita la sed para siempre. El leitmotiv de este año, me puse aquí como nota final recordarlo. Hoy es el último domingo del año, así que acabamos con... Ya no podemos tener este leitmotiv más tiempo porque ya acabó el año, ¿no? El Deo Masti Mastan. Y es una frase, otra vez, súper sencilla, ¿no? Pero el desafío, lo hemos dicho muchas veces durante el año, era experimentarla, ¿no? Durante la semana, sobre todo en momentos cuando no lo sentimos o sentimos que no lo merecemos, porque a veces sentimos que lo merecemos, aunque nunca lo merecemos, ¿no? Pero a veces sentimos, y eso es bueno incluso, que no lo merecemos porque has metido la pata, porque otra vez salió el dragón que tienes dentro, por lo que sea. Pues en esos momentos recordar, hoy que siento que no lo merezco, puedo confesar Deo Masti Mastan. Deo Masti Mastan. Dios, me quieres tanto, aún en mi oscuridad. Es donde viene a buscarnos el Señor, en nuestra oscuridad. La cruz es el recuerdo de que Él viene a buscarnos en nuestra oscuridad, en nuestro dolor, en nuestros fallos. Él viene ahí a restaurarnos. Hoy se titula la predicación, porque el texto va de esto, restauración y propósito. Sígueme, vamos adelante. Que sea así lo que queda de año. Y terminamos leyendo estos 2 últimos versículos. Juan decide terminar centrado en Jesús otra vez y terminamos leyendo el versículo 24 y el 25, que es el cierre del Evangelio. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Y Jesús hizo también muchas otras cosas. Y esto es como también un anticipo de lo que Jesús todavía quiere hacer en tu vida y en la mía, muchas cosas. Jesús hizo y va a hacer muchas cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Pues Padre que estás en el cielo, gracias por este texto bonito, otra vez, Jesús con Pedro, este momento de gracia, de restauración, de propósito, con este sígueme otra vez. Y te pido, Señor, que a nivel individual también pueda haber un encuentro, inspirado por este encuentro, en el que tú puedas preguntarnos también, ¿me amas?
en el que pueda seguir habiendo esa sanidad, esa restauración que necesitamos, esa conexión con la vida eterna, con la vida trascendente, con el ser creador en la persona de Jesús. Eso por un lado, Señor, que nos des, necesitamos eso, Señor. En Juan 4, lo vimos en su momento, le decías a aquella mujer que el agua que tú das quita la sed para siempre. El que la beba no tendrá sed jamás. Queremos esa agua, queremos esa satisfacción profunda de saber quiénes somos, más allá de nuestros fallos. Y necesitamos también ojos para ver tu virtud, tu belleza, lo extraordinario que eres. Aún tenemos tantas preguntas en la vida, hasta en las cosas más sencillas. ¿Qué significa? ¿No? Hablábamos hoy en el desayuno en casa. ¿Qué significa otra vez hacer discípulo? Pero que todo parta de una experiencia profunda de tu amor, porque tu pregunta encierra una afirmación, y es que tú sí que nos amas. Danos una experiencia más profunda de tu amor, Señor. Y recuerda a esta iglesia, luego en el propósito, en el sígueme, que es por ti y no por nosotros, Señor. Como dice el Salmo, no queremos caminar por nuestras fuerzas, ni por nuestra astucia, ni por nuestros métodos, sino es por ti. Dice el Salmo que tú no te agradas de los que saben mucho y tienen mucha fuerza, ni de la fuerza del caballo, sino que tú te agradas de los que te temen y los que confían en tu gran amor, en tu gran amor. Y eso queremos declarar hoy, Señor. Obra en nosotros, te necesitamos muchísimo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.